Revista Cernot presenta Bitácora Notarial. Caso Emily Peguero. Petición a la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Juicio desde cero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Junior. Para mí es un placer, un honor estar en su programa, ¿verdad? Doctor, primero veamos qué ocurrió en San Francisco de Macorís al momento de que la sociedad se entera de que hay una joven desaparecida. Allí todo inició cuando la madre, junto con su hijo, Marlon, le solicitan a la sociedad de San Francisco de Macorís que la ayuden en la aparición del cadáver de la niña. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación, porque ya ella era parte de nosotros. Ella era la novia de mi hijo. Ella tenía 5 meses de embarazo, y donde entiendo que me siento igual o peor de cómo ellos se sienten, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso. Cuando esa entrevista es analizada, no solo por los investigadores, sino por los abogados, jueces, fiscales del entorno, incluso abogados particulares como yo, que la vimos, y en principio los que están acostumbrados a ver estas cosas no le dieron crédito a la madre. Sin embargo, se siguió investigando. Cuando la sociedad se integra, porque San Francisco se ha convertido toda la sociedad en seguidora, investigadora y colaboradora de ese tipo de casos. Doctor, si la sociedad franco-macorizana no hubiese asumido este caso, quizá estuviéramos hablando hoy de los resultados conforme o inconforme que ha habido. No, en absoluto. Se hubiese quedado en el anonimato. Totalmente. Quizás la mano de Dios operó que ellos hicieran esa rueda de prensa. Si no la hacen, doctor, eso hubiese pasado por inadvertido, porque de hecho ha dado dificultad lograr una condena ejemplar sabiéndose todo. Imagínese usted eso quedando en el anonimato. O sea, la mano de Dios operó y quizás el Altísimo permitió de que ellos cometieran el error. Cuando usted ve la grabación, ella habla en negativo. O sea, ella comete el error de decir quien era novia de mi hijo, y habla en tiempo pasado. Para los investigadores saben que ya está hablando de alguien que murió, y cómo ella lo iba a saber. Por lo menos que ya no está. Pero doctor, la niña estaba en el baúl de su carro. O sea, es una situación de un grado monstruoso. O sea, es algo fuera de todo parámetro lógico humano. Y ojo, si no le damos seguimiento, la señora la vamos a ver en un resort un día de esto. Es que Nuria Piera hizo un trabajo donde la señora se dedicaba no solo a vender visas, Junior, sino a que secuestraba a los mismos clientes de ella para que le buscaran más dinero. Una cosa increíble. O sea, una persona que es capaz de hacer eso y que está ahí publicado por Nuria Piera, quien fue quien hizo la investigación, es horroroso. O sea, es una señora con un comportamiento atípico, antisocial. De hecho, la corte ahora mismo, Junior, está en una especie de caer en una trampa legal. O sea, tenemos una señora que le han sido retenidos 2 faltas: ocultamiento de cadáver, sustracción de menores. Y cuando leemos el Código Penal, que vemos que la sustracción de 1 a 5 años no encaja. ¿Cuándo ocurrió esa sustracción? Antes de todos los Entonces, hechos. Si es antes de todos los hechos, evidentemente que tienen que explicar, porque entonces no veo el vínculo de ella con ese ilícito, sobre todo por el hecho, lo que se conoce, que la madre
la autorizó a que llevara a la niña. No, es claro que no es sustracción. Sin embargo, si eso va a la Corte de Apelación y la Corte evidentemente le va a quitar ese delito, quedaría en ocultamiento de cadáver, que son 2 años. Esa es la trampa donde han llevado y han caído los jueces, de manera quizás inocente, por ponerle un término suave. Una vez apoderada la Corte, ella tiene la facultad de enviar ese juicio, ordenar un nuevo juicio. O conocerlo por su propia autoridad. O conocerlo. Pero nosotros estamos proponiendo un nuevo juicio. ¿Por qué? Porque allí esas pruebas se revalorizarían. Este tribunal, que ha dicho, Junior, que reconoce que ha habido actos de barbarie, que ellos sienten el mismo dolor de la familia, bueno, casi lloraron, solo faltó... Al momento de leer el dispositivo. Solo faltó darle el pésame a la doña. Olvidemos que el tema antes, durante, pero ella pagó para ocultar. Y el 304 del Código Penal establece que todo aquel que oculta con la finalidad de lograr impunidad, le tocan 30 años, Junior. Si el fiscal hubiese pedido 30 años, a ella le tocaran 30 años. Nosotros estamos proponiendo que la Corte no caiga en el error de seguir el juego a esta sentencia, que no es más que una trampa preparada por la defensa, que tiene su derecho. Mira, Junior, el artículo 60 del Código Penal nuestro establece lo siguiente: se castigará como cómplices de una acción calificada crimen o delito aquellos que por dádivas, promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad, madre e hijo, autoridad, maquinaciones o trampas culpables, provoquen esa acción o dieren instrucción para cometerlas. No se trata de una persona que se encontró con la situación, le compra un pasaje a su hijo para que se vaya y luego de eso llama a las autoridades, claro, y le entregue el cadáver que se encontró por una situación, digamos que fortuita, y que luego que se encuentra con el hecho hace toda una estratagema de ocultamiento que la llevan a el terreno. Y yo he dicho que ella se comportó como si ella hubiese cometido materialmente el hecho, porque sobrepasó los límites de la tolerancia, y creo que las excepciones que establece la ley cuando dice que no se considera, que no se castiga a un padre, a un hermano, a un tío que le dé protección a un familiar, pero ella sobrepasó los límites de la tolerancia. No, por es que el 304 establece cuando hay crimen y delito. Puede ser padre, abuelo, quien sea, porque nadie tiene patente de corso, porque eso sería crear un agente 0007 que tenga licencia para matar. Esos son delitos menores que tienen que ver regularmente con asuntos económicos y correccionales. Pero en crimen, el 304 establece todo aquel y no distingue. Lo que pasa es que los jueces, y yo fui juez de 2 cámaras penales, o sea, hay sentencias que están cuadradas para que o tú cuando tú la recibas cometas errores, o cuando tú la pases, echarle una vaina al otro. La Corte tiene que saber que es una sentencia producida no por angelitos, sino por diablitos. Me refiero a la propuesta, no me refiero a los jueces. Claro. Me refiero a que los jueces quizás se dejaron utilizar inocentemente, porque fíjate, Junior. Y no es mucha coincidencia, decía yo, que no haya habido un solo voto disidente. Que los 3 jueces del colegiado pensaran exactamente lo mismo. Mira, es que los jueces en el nuevo Código Procesal Penal tienen que actuar con logicidad, con carácter científico y con la máxima experiencia. Y faltaron las 3. Junior, los jueces cuando leen la motivación de la sentencia dicen que los hechos que ellos estaban juzgando eran propios de las bestias. Las bestias, los seres irracionales, para comer, para destrozar, para vivir, ese es su hábitat, o sea, eso es natural. Pero ¿cómo tú como juez me comparas eso? Hay un problema ahí de base, de fondo del pensamiento, porque el pensamiento se origina con lógica jurídica. Si la abuela da una orden, el hijo la ejecuta, ¿cuál es el silogismo de eso? Los dos están relacionados, por Dios. Pero claro. Entonces, los jueces de manera olímpica le entran a la sociedad, Junior. Pero si yo te ayudo a perfeccionar tu crimen, ¿qué es eso? ¿Qué complicidad?
porque eso fue lo que ella hizo, perfeccionar el hecho de manera tal que esa rueda de prensa lo que pretendía era, primero, crearle la falsa expectativa a la sociedad franco-macorizana y al país de que la niña estaba viva. En ningún momento se le prohibió el apoyo que se le iba a dar a ella, y estamos dispuestos a que la Fiscalía, la Policía Nacional, quien quiera entrevistar a mi hijo y a mí, nos pueden entrevistar a la hora que quieran, cuando quieran, y si nosotros podemos colaborar, estamos en la mejor disposición de colaborar. Por favor, Emily, donde te encuentres, ya no nos hagas sufrir más. Danos luz, dinos dónde está, que todos estamos pasando un momento difícil. Todos te estamos buscando. Todos estamos tras de ti. Por favor. Sabiendo, como decías, que la tenía en un baúl, que ella tenía en su custodia el cadáver. Claro, lo tenía bajo su control. Pagó 100,000 pesos. Eso se demostró en el tribunal. Y después la llevaron a un freezer. A propósito, tú abordas el tema de los 100,000 pesos. Yo no he entendido todavía por qué el señor conocido por el área, el Boli, no es parte de ese expediente. Yo no lo he entendido todavía. Bueno, la fiscalía... ¿Pero qué aportó? Hizo algo, en definitiva, parece que lo que aportó fue insuficiente. Porque fíjate con que al final, para no liberarla, porque hay que decirlo así, yo lo hago así, para no liberarla, la agarran por el tema de la sustracción de menores. Porque tal como plantea, si se van por el ocultamiento del cadáver, son 2 años máximo. Pero eso es lo que quieren en la corte. Claro. O sea, ellos se equivocan a propósito. Que no se les retenga el delito de sustracción porque no ocurrió. Claro. Y que sí se les retenga el ocultamiento simple, porque hay que recordar que el ocultamiento se complica cuando aparecen los elementos de la complicidad, porque el 359 lo dice. Claro. Entonces fíjate que este tribunal, sabiamente, en sentido maligno, le deja a la corte esa papita caliente. Mira, yo quería echarle 2 años, pero para no echarme una vaina yo, de manera unánime, cosa extraña. Porque no hay un voto disidente. Y en una cosa como esa. O sea, porque a ese tribunal no le podemos suponer que no es idóneo, ni que no tiene falta de preparación, jamás. No es eso. Pero hay una ilogicidad y hay una mala aplicación que eso da gusto. O sea, suelta en banda el proceso totalmente. Finalmente, doctor, su pedimento a la corte, ¿cuál es? Que una vez esté apoderada, ella aplique el artículo 422, numeral 2, y envíe ese juicio a 3 jueces nuevos. Que en vez de conocerlo con su propia autoridad, ordene la celebración de un nuevo juicio. Claro. No parcial, sino total. Claro, total. 3 jueces con probada idoneidad en términos técnicos, que los hay. Igual el Procurador General de la República, ojo, no pueden dejarme esos muchachos allá solos, así. Jóvenes que son muy buenos fiscales, pero por Dios, estamos ante una situación donde hay intereses económicos, intereses políticos, intereses diabólicos. Esta es una lucha del país contra el mal. Porque ¿cómo es posible que vamos a pretender dejar una madre, una familia humilde, sin un castigo de la verdadera autora y cómplice de eso? Y fíjate que si tú ves la trampa en la que quieren llevar a la corte, es más pecaminosa aún. Más pecaminosa. Ahora, yo no tengo expectativa con el fallo. Yo lo que quiero es que la corte ponga atención. La corte de San Francisco, cualquier corte que la conozca. No, cuando uno habla, ya no es expectativa, porque ya el fallo está emitido, claro. Es la motivación. Bien, vamos a agradecer al doctor Luis Ten el habernos acompañado esta noche. Reiterarle al doctor que las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para usted. Y agradecerle también el obsequio de una de las publicaciones que está haciendo el doctor como aportes también doctrinarios a los profesionales del derecho,
con su revista Cernot. Así es. Cernot es servicios notariales ya hecho en revista, ¿no? O sea, ahí lo que hacemos es que tomamos un tema básicamente nacional. Vamos a tratar en enero el tema del contrato de Punta Catalina. básicamente está iniciando este proceso de publicaciones con casos trascendentes, Sí, vinculados al derecho. Donde damos una opinión y hacemos algunas recomendaciones. Bueno, esperamos entonces el próximo número. Bueno, Gracias por habernos acompañado, doctor. el honor es mío. El amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Revista Cernot presentó Bitácora Notarial. Caso Emily Peguero. Petición a la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Juicio desde cero.